Sentí mucho interés por el concepto llamado de la información a la transformación. Si le damos información a la gente, le damos conocimientos. Y así pueden repetir esa información. Empiezan a disparar y conectar esa información en el cerebro. ¿Están de acuerdo? Si conectamos esa información en el cerebro, podemos repetirla. ¿Están de acuerdo? Lo que hacemos es ver una imagen. Y cuando la vemos, describimos esa imagen y disparamos y conectamos los circuitos y construimos un modelo de comprensión, ¿cierto? Así que, si conseguimos instruir a la gente en cómo aplicar ese conocimiento y desmitificar la experiencia, bien, la ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo. La ciencia es la lengua con la que explicamos lo inexplicable. No es una religión, no es una tradición, no es una cultura que divida a las masas. Y en cuanto hablamos de esta forma, la gente desconecta. Pero la ciencia crea una comunidad. Si simplificamos la ciencia lo suficiente, con la que aprendemos un poquito sobre nosotros mismos, sobre el cerebro, sobre genética, sobre cómo funcionamos, sobre nuestra composición, el conocimiento es poder. Pero el conocimiento sobre uno mismo es empoderamiento. Y podemos instruir a los demás en cómo usar ese conocimiento y desmitificarlo para que puedan empezar a aplicarlo de una forma concreta de cara a la experiencia. Y esa experiencia produce un tipo de transformación. Si pudiésemos medir la transformación, ¿no necesitamos más información para enseñar a transformarnos? Vamos. Y si medimos la transformación, reunimos más información para enseñar a transformarnos. Y empezamos a reducir el hueco entre el conocimiento y la experiencia. Y eso es lo que hicimos el año pasado. Y la belleza que hay detrás de todo, y el momento más humilde para mí, fue ver a la gente experimentar su verdadero potencial. Y ya no tengo ningún interés en hacer discursos inaugurales. No me emocionan mucho las conferencias. Quiero estar con gente que quiera hacerlo. Quiero estar con gente que quiera aplicar esto de verdad. Porque cuando empezamos a aplicar estos principios de una forma simple, el producto final es pura magia. Y entre este público no hay nadie que sea tan especial para excluirlo de la ecuación. De que somos creadores, eso somos. En fin, retirarnos de nuestra vida durante un día. Eliminar el estímulo constante que nos recuerda quién creemos que somos. Dejar de ver a las mismas personas e ir a los mismos sitios, ni hacer lo mismo a la misma hora. Darle un descanso al cerebro y al cuerpo, de la reidentificación de nuestro mundo. Lo suficiente para asimilar nueva información. Y conectarlo y vivir la experiencia. Y cuando empezamos a repetir la experiencia bastantes veces, desarrollamos una habilidad. Y eso lo vimos en el grupo avanzado. Que la mayoría, para cambiar su estado cerebral, en Estados Unidos tardan entre minuto y medio y 2 minutos en alterar su estado. El tiempo de media de nuestros alumnos es menos de 1 minuto. Hay quienes lo hacen en 4 o 5 segundos, o en 9, pero no es una carrera. Mírenme, voy a llegar a la divinidad antes que ustedes. Pero sí supe una cosa, que era una habilidad, y que cuanto más se practique, mejor se nos dará. Así pues, cuando empezamos a eliminar nuestro entorno exterior y nos adentramos, como aprenderán este fin de semana, si analizamos y pensamos, nuestras ondas cerebrales no han cambiado. Hacemos lo que hacemos con los ojos abiertos. Lo hacemos con los ojos cerrados. ¿Entienden lo que digo? Así que, si practicamos las técnicas, experimentaremos el fruto de nuestros esfuerzos. Y me alegra decir que en el último año, hemos hecho historia en la ciencia. Porque hemos visto sucesos poco frecuentes muchas veces. Y aquí estoy, no para convencerles de que es posible. Yo ya sé que es posible. Estoy aquí para inspirarles a aplicarlo a sus vidas. Porque la parte más difícil de todo esto es... ¿Están listos? La parte más difícil es sacar tiempo para hacerlo. Eso es todo. Dedicarles tiempo a ustedes mismos para empezar el cambio.
desde dentro hacia afuera. Y la gente que ya lo hace, que se cura de trastornos genéticos raros, de los que la ciencia dice que nunca va a cambiar. La ciencia médica dice, olvídalo, viven una nueva vida, sin pruebas, en su cuerpo, sin marcadores genéticos, nada normal. ¿Saben lo que dicen? Mi enfermedad fue mi gran mentora. Eso dicen. Cuando cruzan el río y se inquietan, no lo dicen. ¿Por qué no funciona? Debería ocurrir. Cuando llegamos, ya no tenemos esos pensamientos. Este año he aprendido algo sorprendente. He visto a un puñado de personas con trastornos graves, que en 2 años han cambiado su salud. Y he prestado atención a eso porque es mi trasfondo. Y cuando escribí mi primer libro, todo iba de remisiones espontáneas. Y lo que eran esos principios. Y lo que era la neurociencia y la biología, y saqué en claro, después de descubrir lo que la gente como ustedes hacía para mejorar, que deberíamos poder reproducir esas mismas cosas. En otras palabras, deberíamos poder enseñarlo. Se deberían poder producir varios efectos. Y si seguimos produciendo esos efectos, crearemos una ley, porque todo lo que se repite en la ciencia es una ley. Los 5 individuos a los que he observado durante los 2 últimos años, de repente, empezaron a sufrir cambios significativos en el cuerpo, como si nunca hubiesen estado enfermos. Sus valores sanguíneos y los análisis de orina, normales. Se les ofreció un borrón y cuenta nueva. Y fue un momento espléndido cuando empecé a hablar con estas personas. Hice que me escribieran sus testimonios. Todos llegaron a un punto en el que se habían superado a sí mismos y eran felices por ser quienes eran. En ese momento, tanto que no les importaba que estuviesen enfermos. ¿Y saben qué? Fue entonces cuando desapareció. Cuando nos sentimos enteros y completos, conectados a una visión o a un futuro, es cuando nos ocurre. Y eso es algo que compartían esas personas. Cuando intentamos crear desde la polaridad, cuando intentamos crear desde la dualidad, crear desde el esfuerzo y la esperanza, y rezamos y deseamos, no es un estado de existencia que produzca un milagro. Para que sea divino o simule ser divino, para ser creador hay que ser divino, hay que expandirse, hay que ser invencible, hay que ser ilimitado. Y cuando conseguimos esa emoción, emitimos señales a los genes de formas diferentes. Cada vez que tenemos un pensamiento, se produce una sustancia química. Y si es un pensamiento increíble, o un pensamiento ilimitado, o un pensamiento alegre, activamos una serie de circuitos en el cerebro que disparan en una secuencia muy específica, en un patrón o combinación que producen un nivel mental que produce una sustancia para que nos sintamos de la forma que estábamos pensando, increíble, ilimitado o alegre. Pero si tenemos un pensamiento negativo, un pensamiento infeliz o de culpabilidad, activamos una serie de circuitos distinta en el cerebro y una secuencia, patrón, combinación diferentes que crean un nivel distinto de mente que emite señales al cerebro para producir una sustancia que coincide con el pensamiento que teníamos, para que nos sintamos de la forma que pensábamos, negativo, infeliz o culpable. En cuanto empezamos a sentirnos de la forma en la que pensamos, porque el cerebro controla constantemente el cuerpo, empezamos a pensar en cómo nos sentimos. Eso produce más sustancias para sentirnos como pensamos y pensar como nos sentimos y sentir como pensamos y pensar como nos sentimos y sentir como pensamos y pensar como nos sentimos. Y lo hacemos durante años sin parar. Y el ciclo de pensar y de sentir y pensar con el tiempo, crea lo que yo llamo un estado de existencia. Un estado de existencia es cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos. Cuando los pensamientos y sentimientos se alinean con un destino. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Y cómo pensamos, cómo nos sentimos, crea un estado de existencia. ¿Me explico? Coincidirán entonces en que si tienen un pensamiento de inseguridad, en cuestión de segundos, se sentirán inseguros. ¿Verdad?
Y cuando empezamos a sentirnos inseguros, ¿no acarreará eso más pensamientos inseguros? Lo que hará que nos sintamos más inseguros, y tendremos más pensamientos inseguros y nos sentiremos más inseguros. Y al final diremos con el tiempo, soy inseguro. Y con sea lo que digamos, ordenamos a la mente y al cuerpo a ir a un destino. La redundancia de este ciclo, de con el tiempo pensar y sentir y pensar, que condiciona al cuerpo para memorizar el estado, así como la mente consciente. Y cuando el cuerpo sabe tanto como la mente, a eso lo llamamos hábito. Un hábito surge cuando el cuerpo es la mente. Bien, el 95% de quienes somos cuando tenemos 35 años consiste en actitudes memorizadas, reacciones emocionales, creencias, percepciones y opiniones que funcionan como un programa de ordenador. Nos convertimos de forma subconsciente en la mente de ese estado. ¿Me entienden todos? El 95%. Y va a llegar la hora de cambiar. Y vamos a usar un 5% de la mente consciente en pensar de forma positiva mientras hemos recorrido el ciclo de negatividad durante los últimos 35 años. Y crearemos nuestro tablero de sueños, con nuestro peinado, el todoterreno, las uñas, la mansión que tenemos detrás, el niño con una sonrisa perfecta en el asiento del coche. Pero nos sentiremos indignos. La mente y el cuerpo se oponen. Hay que reacomodar al cuerpo a una nueva mente. Y de ahí surge la grandeza. Así que, si seguimos pensando y sintiendo y pensando de la misma forma con el tiempo, como cualquier programa, el cuerpo sabrá cómo hacerlo, mejor que la mente consciente. Y cuando el cuerpo se convierte en la mente, acabamos en un hábito. Un hábito es una serie de pensamientos inconscientes automáticos, comportamientos y emociones que adquirimos mediante la repetición frecuente. Pongamos que no recuerdan su número PIN, porque se han tomado 3 vasos de vino y se ponen, miran el teclado y no recuerdan conscientemente el número, pero de repente sus dedos presionan los números. ¿Cómo ha ocurrido? Se ha hecho tantas veces que el cuerpo se adelanta al cerebro, y ahí existe gran parte de nuestra personalidad. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y podemos recordar mejor las experiencias porque recordamos cómo nos sentimos. Cuando estamos en mitad de una experiencia, todo lo que vemos, olemos, saboreamos, sentimos y oímos, nuestros 5 sentidos, nos introducen en el entorno. Y cuando estamos en mitad de ese suceso, toda la información vuelve rápidamente al cerebro, mediante los 5 caminos sensoriales. Cuando la información llega al cerebro, muchísimas neuronas empiezan a organizarse en redes. Cuando las neuronas se conectan donde toca, el cerebro produce una sustancia química que llamamos sentimiento o emoción. ¿Me entienden todos? Y como las emociones suelen durar más, los recuerdos a largo plazo. Podemos recordar nuestro primer beso. Recordamos la graduación de bachillerato. Recordamos un ascenso, nuestra boda, una proposición, el nacimiento de un hijo. Recordamos unas vacaciones en las que pescamos un pez en la costa de México y comemos con los amigos. Y bebemos un buen vino y sentimos la brisa y vemos la puesta de sol. Pero el problema es que no recordamos lo que cenamos la noche anterior, ¿no? Porque la rutina pone a dormir al cerebro. Y casi todos los estadounidenses pueden decir dónde estaban el 11S. Saben decir con quién estuvieron, a qué hora era y lo que hacían. Porque todo lo que veíamos y oíamos cambiaba nuestro estado interior. Y cuando nos sentimos diferentes por dentro, nos despertamos, prestamos atención a lo que ocurre en el exterior. Y a ese suceso en sí mismo lo llamamos recuerdo. Si los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y nos sentimos igual todos los días, ¿qué significa eso? ¿Que no ocurre nada nuevo en nuestras vidas? ¿Sí? Si los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos, nuestros sentimientos se habrán vuelto el medio del pensamiento. ¿Pensamos en el futuro o en el pasado?
Y mientras digan que sus pensamientos tienen algo que ver con su destino, mientras piensen lo mismo que sienten y piensen en el pasado, seguirán creando más. El modelo cuántico de la realidad aún funciona para todos. El cuerpo es la mente inconsciente y no conoce la diferencia entre una experiencia real que crea una emoción y una emoción que fabricamos con solo un pensamiento. Para el cuerpo es lo mismo. Así que si pensamos y sentimos en este bucle durante años, el cuerpo como mente inconsciente creerá que sigue en las experiencias pasadas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El cuerpo cree que es el pasado, y si podemos condicionar el cuerpo para que sea la mente de esa emoción, entonces el cuerpo estará en el pasado. Y no podemos crear un nuevo futuro, mientras el cuerpo viva en el pasado. Bien, tenemos 3 cerebros. 3 cerebros en uno que nos permiten ir de pensar a actuar a existir. El cerebro de pensar es el neocórtex. Me están escuchando gracias al neocórtex. Es el asiento de su percepción consciente. Es esa nuez del exterior, con sus pliegues y cuencas. Y el neocórtex nos conecta con el entorno, y le encanta reunir información. Y al experimentar o aprender algo, actualizamos el hardware y los circuitos del cerebro pensante. Si leemos el libro de cómo montar en bicicleta, cómo bailar salsa, cómo hacer comida francesa, cómo ser más compasivo, cómo perdonar, toda esa información se almacena en el cerebro pensante. Es el intelecto, analiza, es el teólogo, es el filósofo. Si cogemos ese conocimiento y lo aplicamos, o lo personalizamos, o lo manifestamos, quiere decir que nos tocará modificar nuestra actitud de alguna forma y hacer algo diferente. Así que si cambian sus actos y hacen algo distinto, podrán vivir una nueva experiencia. ¿Están de acuerdo? Y una nueva experiencia debería reforzar los circuitos del cerebro que entendimos de forma intelectual. Pero eso activaría el segundo cerebro, llamado cerebro límbico, o cerebro emocional, o cerebro químico, que está bajo el neocórtex, y produce sentimientos o emociones. Pongamos que leen el libro sobre compasión de Dalai Lama, y luego leen el libro sobre perdón de Teresa de Calcuta. Leen un libro sobre inteligencia emocional. Acuden a un curso y revisan sus apuntes. Y entran en el seminario online. Y reciben toda esta información en su neocórtex analítico, intelectual y filosófico. Y de repente empiezan a dar vueltas en la vida y dicen, oye, ¿sabes cuál es tu problema? Tienes que ser más compasivo. Tienes un problema de compasión, abre tu corazón. Oh, y tú, el de ahí, escucha, tienes que perdonar. ¿Por qué esperar? Y luego, tienes que lograr una inteligencia emocional superior. Reduce el periodo de rebeldía. Venga, date prisa. Y el resto alucina con todo el conocimiento que exteriorizamos. Nos llaman al trabajo y nos piden que lo gestionemos. Quieren saber qué sabemos y todo irá muy bien, ¿no? Pero entonces nos preparamos para la fiesta de empresa de Navidad. Nos pintamos los labios y nos preparamos, con música de Motown puesta. Y de repente llama a nuestra mejor amiga y dice, ¿sabes aquella que te traicionó? ¿Quién se aprovechó de ti? ¿Quién habló de ti y a la que ascendieron, pero a ti no? Pues está en la fiesta navideña. Bajamos el teléfono y de repente ensayamos mentalmente cómo vamos a envenenarle el vino cuando no mire. Pensamos en meternos en el aseo, cerrar la puerta, hacer que se meta en un urinario, golpear la pared varias veces. Pensamos en cómo avergonzarla delante de todos. Y de repente paramos. Y pensamos, oh no, he leído el libro sobre compasión. Me cachis.
tengo que hacer algo. Y de golpe y porrazo, nos volvemos conscientes de nuestros pensamientos inconscientes. Nos percatamos de nuestra actitud instintiva. Nos percatamos de esas emociones adictivas. Y cuando las empezamos a observar, dejamos de ser el programa. Somos la conciencia que observa el programa. Y empezamos a objetivizar a nuestro yo subjetivo. Y cuando bloqueamos esos pensamientos, comportamientos y emociones, las células nerviosas que dejan de disparar, empezamos a silenciar los circuitos cerebrales que conectan con nuestro yo antiguo. Y cuando bloqueamos los pensamientos que crean los mismos sentimientos, dejamos de emitir señales al mismo gen de la misma forma. Y de repente pensamos, ¿qué he aprendido de esos libros? De la clase online, del seminario. ¿Qué haría Teresa de Calcuta? Y de repente, activamos diferentes redes de neuronas en el cerebro gracias al conocimiento adquirido. Y cuando empezamos a llamar a los distintos circuitos, de repente hacemos algo muy natural. Nos metemos en la ecuación y empezamos a ensayar lo que vamos a hacer en la cena. Y de forma muy natural, en cuestión de segundos, hacemos que el cerebro dispare a nuevas secuencias, en nuevos patrones, en nuevas combinaciones. Y cada vez que hacemos funcionar distinto al cerebro, cambiamos nuestra mente. Y cuando nos recordamos quién no queremos ser, y nos recordamos quién queremos ser, empezamos a instalar el hardware en el cerebro. Preparamos el cerebro y activamos los circuitos, los colocamos en su sitio para poder usarlos cuando lleguemos a la cena. ¿Me siguen? Y nos sentamos y decimos, a ver, ¿qué decía el libro? Me veo reflejado en su... Madre mía. Vale, ¿qué más? Vive el presente. Y vas leyendo la lista. Y piensas de forma natural en ir haciéndolo. Y cuando empezamos a ensayarlo mentalmente, a planear nuestro comportamiento, provocamos que el cerebro crea que la experiencia ocurre. Cuando estamos concentrados, el cerebro no diferencia entre la experiencia exterior y la experiencia de aquí. Y así mejoramos el hardware y usamos nuestros circuitos cuando llegamos a la cena. ¿Están de acuerdo, no? Y ahora, llegamos a la cena. Y nos recordamos quién no queremos ser. Nos recordamos quién queremos ser. Pensamos en Teresa de Calcuta, pensamos en Dalai Lama, y de repente hacemos que nuestro comportamiento coincida con nuestras intenciones. Hacemos que las acciones sean como nuestros pensamientos. Hacemos que la mente y el cuerpo colaboren. Y de repente, frente a nuestra enemiga, vivimos una nueva experiencia. Y hacemos lo que dice el libro. Nuestro corazón se abre. Y sentimos compasión, sentimos amor, sentimos libertad. Y cuando sentimos todo eso, enseñamos químicamente a nuestro cuerpo a entender lo que la mente ha entendido intelectualmente. Podríamos decir que el conocimiento es para la mente y la experiencia para el cuerpo. Y en ese momento, encarnamos el conocimiento. Las palabras se vuelven carne, y emitimos señales a nuevos genes y de nuevas formas. Y el segundo cerebro, el cerebro límbico, estimula un puñado de sustancias químicas para que entendamos, de forma no filosófica, lo que significa. Pero ahora lo entendemos a un nivel instintivo, y enseñamos emocionalmente al cuerpo a entender lo que la mente ha entendido intelectualmente. Y ya no es algo filosófico. Tenemos el corazón abierto. Y vemos a través del cristal de una existencia diferente, porque la mente y el cuerpo trabajan juntos. Pero no es suficiente hacerlo una sola vez. No podemos perdonar a la enemiga una vez y esperar aparecer en la vidriera de una iglesia. Tenemos que ser capaces de repetirlo. Tenemos que hacerlo una y otra vez. Hay que hacerlo tantas veces como para que el estado neuroquímico del cuerpo memorice la compasión como hace la mente consciente. Y cuando conseguimos que la mente y el cuerpo colaboren, o que el cuerpo se convierta en la mente compasiva, o que la mente y el cuerpo se fusionen, adquirimos un estado de existencia.
Y en un estado de existencia, activamos el tercer cerebro llamado cerebelo, el asiento del subconsciente. Lo hemos practicado tantas veces que no nos hace falta pensarlo de forma consciente. Es algo innato. Es quienes somos. De hecho, sabemos cómo hacerlo, pero ni siquiera sabemos cómo lo sabemos, porque es algo subconsciente, es automático, no conlleva esfuerzo, es un acto reflejo. Y cuando alcanzamos ese momento, en el que tenemos ese nivel de competencia, podríamos decir que hemos memorizado una orden neuroquímica interna, que nadie, ni nada, puede quitarnos ninguna experiencia. Y a eso lo llamamos dominio. Cuando empiecen a ir más allá de su identidad, su cuerpo, su entorno y su tiempo, y empiecen a buscar en su interior ese campo unificado, cuando empiecen a experimentarlo, se sentirán conectados con todos, con todo el mundo, con cada palabra, con cada momento, y habrá menos separación entre ustedes y la persona que tienen enfrente. Y si hay menos separación, significa que están más completos, lo que significa que su realidad deberá suceder en un periodo de tiempo más corto, porque la separación crea tiempo. 2 puntos de conciencia. Yo estoy aquí y ustedes ahí, y hay espacio entre nosotros. Y por supuesto, estoy aquí y quiero ir allá, por lo que debo mover mi cuerpo a través del espacio y experimento el tiempo. Pero si estoy pensando en escribir mi libro, y estoy pensando, Dios mío, quiero terminar este capítulo, entonces, estoy en un punto de conciencia, y el otro punto de conciencia es terminar el capítulo. Eso es un futuro. Cuanto más vivan sometidos a las hormonas del estrés, más creerán que el futuro está ahí fuera, y que tienen que llegar a él. Así que deben mover el cuerpo por el espacio todo el rato. Eso lleva mucho tiempo. Puede que sus sueños se hagan realidad, pero hay que trabajar muy duro para eso. Pero si están en el campo unificado, hay menos separación en este reino. Menos dualidad, menos polaridad, más unidad, más plenitud. Y si están en ese lugar tendrán que estar de acuerdo en que llevará menos tiempo porque hay menos separación. He trabajado con un grupo de personas y 15 talleres avanzados, y en muchos talleres progresivos para que ellos lleguen más allá de sí mismos. Y entiendo lo que pasa en el cerebro, y ahora podemos decir qué les va a suceder. Lo sabemos. Pero hemos trabajado para llegar al punto, para que se conviertan en nadie, en nada, en ningún lugar y en ningún momento, para que se conviertan en pura conciencia, para desplegarse como conciencia en este vasto espacio infinito, sin rostro, sin nombre, sin identidad, sin trabajo, sin profesión, sin opinión. Solo el conocimiento de que son conscientes en este espacio infinito. Y por supuesto, cuando empiezan a merodear por ahí, el cerebro y el cuerpo cambian, pero están en lo desconocido. Pero ahora que son una conciencia pura, y la mayoría de la gente escucha al observador de su interior, al espejo, toda su atención la centran en lo externo. Gente, cosas, lugares y objetos, todo eso está por aquí. Luego el cerebro se toma un momento y se detiene, cambia a ondas alfa y mira hacia adentro. Y luego la persona vuelve al exterior y reacciona emocionalmente, pasa a ondas en beta alta, y mucha de su atención está en el mundo exterior. No puede apartarse de su entorno porque existe una amenaza, y si cierra los ojos es vulnerable. Entonces no puede dormir, y saben de qué hablo. Y por supuesto el cerebro sube y sube hasta estar en beta alta, y aquí está el observador. Así que cuando se convierten en nadie, en nada, en ninguna parte ni momento, apartan toda su atención de lo conocido y empiezan a mirar hacia lo desconocido. Para hacer eso deben estar en el presente. Y prestar atención es estar presente. Igual que saben cuando alguien está presente con ustedes, si les prestan atención. Y saben cuando no están presentes, porque no le están prestando atención. Imaginen al observador. ¿Qué está esperando y qué observa? ¿Conoce su presente? Y si van a su casa, está esperando a que el adolescente vuelva a casa. Y su adolescente puede haberles hecho malas pasadas, haber dicho cosas terribles, pero siempre le abrirán la puerta, ¿no? Lo divino está a la espera. Y cuando se sientan en su presencia, están poniendo toda su atención en ello. Pero ¿saben qué?
Si no son conscientes de algo, no existe. Ahora mismo no son conscientes del dedo gordo del pie derecho. Pero en cuanto les digo que sean conscientes de él, en cuanto son conscientes, existe, ¿sí o no? Si las hormonas del estrés les dominan cada día y toda su atención está puesta en la materia, en cosas, personas y lugares, eso es un peligro. Tienen que limitar su enfoque. Si no prestan atención al campo unificado, entonces no existe para ustedes. No existe. Es igual que su dedo gordo del pie. Pero la ciencia ha demostrado que está ahí. Escuchen atentamente. La forma en la que lo experimentan no es con sus sentidos, porque es una realidad más allá de ellos. Lo experimentan como una conciencia. De modo que están en el nexo, en el puente para pasar de alguien a nadie, para ser todo el mundo. Pero no se convertirán en todo el mundo físicamente. Se convertirán en la información que une a todos. ¿Me siguen? En el momento en que son conscientes de ello y le prestan atención y lo experimentan y lo sienten momento a momento, momento a momento, entonces cuando ponen la atención en algo, existe, ¿sí o no? Entonces, si lo experimentan, debería cambiar los circuitos de su cerebro porque eso hace la experiencia. Y si interactúan de verdad con este campo unificado y la información que porta, deberían empezar a recibir descargas en el cerebro sobre el pasado, presente o futuro. Ahora están teniendo experiencias internas que empezarán a cambiar su percepción del mundo exterior. ¿Me siguen? Si mantienen su atención en lo divino, ¿quién sabe? Puede que de repente vean lo divino en otras personas, porque ahí está su atención. Ponen su atención en algo y existe. Pero si no saben lo que buscan, entonces limitarán su experiencia, ¿sí o no? Sabemos que esto es verdad, porque ahora dirijo rutas del vino por todo el mundo, lo cual es una de mis pasiones. Y la gente siempre me dice, hola Dr. Joe, no bebo vino. Estoy aquí solo por las enseñanzas. Les digo, me temo que estás en el retiro equivocado. Y luego contestan, bueno, ya sabes, la verdad es que no bebo vino, así que no sé nada al respecto, y además me da dolor de cabeza. También nos encargaremos de eso. Pero digamos, por el bien del ejemplo, que a esa persona le encanta el vino de Tetra Brick y beben lo que sea, azucarado y fermentado, de un Tetra Brick, y ahora va a la Toscana y bebemos un Sangiovese realmente genial, y vamos a beber Super Tuscan, algunos Brunello, Montepulciano y Barolo. Vamos a hablar de los vinicultores para entender cómo se hace. Vamos a buscar el aroma a cereza, a ciruela, a cuero y vainilla, y una nota final de regaliz. Si empezaran a entender cómo se cultivaron las uvas y en qué clima y suelo, aprenderán sobre eso. ¿Qué sabor tiene la uva y lo que es la uva? Que primero las meten en barriles de acero, o en grandes barricas de roble y luego en unas más pequeñas. ¿Y qué pasa después? ¿Estarían de acuerdo en que mientras aprenden esa información, están creando nuevas conexiones en el cerebro? ¿Sí o no? Y gracias a esas nuevas conexiones que se activan, se adentran en la experiencia con las herramientas adecuadas, preparados para ello, ¿sí o no? Entonces cuando digo, atención, antes de hacer nada, ¿huelen eso? ¿Huelen ese toque floral a rosas? Viene de los rosales que están en ese lado. ¿Recuerdan haberlas visto? Dios mío. Y de repente, la gente se gira, huele, empieza a degustar y presta atención.
momento a momento a momento. Lo experimentan, lo sienten. Están en el presente de lo que hacen. Y como ahora buscan ese reconocimiento de patrones entre lo que está almacenado en el cerebro y lo que están experimentando, empiezan a crear recuerdos. ¿Sí o no? Están encadenando neuronas. Las están colocando en su sitio. ¿Estarían de acuerdo entonces en que para la próxima kata deberían tener las herramientas necesarias para prestar atención y experimentarlo un poquito más? ¿Están de acuerdo? Cuando empiecen a probarlo y a construir su experiencia, dirán, uy, este tiene un regusto ácido. Uf, no me gusta. Bien, ahora que lo sabe, manténgase alejado de este tipo, del vino de este barril. Ah, de acuerdo, eso haré. Y así vuelven a la experiencia. Los combinan con diferentes alimentos. Y de repente empiezan a prestar atención y a experimentar. Y mientras cambian su cerebro a través de la experiencia, tendrán que estar de acuerdo con que aprecian más el vino cada vez que beben, ¿sí o no? Cuanto más sepan del campo unificado, cuanto más podamos desmitificarlo, cuanto más podamos explicarlo. Antes, instalaron en el cerebro las herramientas neurológicas en preparación para la experiencia como con el vino, ¿sí o no? Tendrían que deshacerse de la creencia religiosa de que Dios es un tipo blanco con barba y nubes, muy enfadado con ustedes. A lo mejor tienen que empezar a decir, Dios mío, otros están teniendo experiencias realmente increíbles. Mejor me rindo un poco más a este campo unificado. Y cuando empiecen a prestarle atención y sean conscientes de él, entenderán que es amor inteligente. Es inteligencia amorosa. La mejor manera de describirlo es que hay tanta inteligencia en su amor y su energía que no hay ninguna sustancia química. Es una frecuencia. Y empezamos a hablar de dimensiones, en el espacio-tiempo y tiempo-espacio, y empiezan a darse cuenta de lo que significa, y a comprenderlo en mayor medida. Empezarán a buscarlo, ¿verdad? Empezarán a prestarle atención y a notarlo y a experimentarlo, momento tras momento. Actualizarán continuamente los circuitos de su cerebro, ¿sí? Y si el producto final de una experiencia es una emoción, cuando sienten una emoción elevada, se envían una nueva información a ustedes mismos, que luego debería producir nuevas proteínas. Los genes reciben instrucciones y se fabrican las proteínas que son responsables de la estructura y función del cuerpo, y quién sabe, empiezan a ser más santos, porque experimentan mayores niveles de plenitud, y de repente tienen más paciencia con su marido. No saben por qué, pero se sienten presentes y pacientes, pero se vuelven parte de lo divino, ¿sí o no? Y de repente se dan cuenta de que son más conscientes, de que están más presentes, de que la comida sabe diferente, imagínense, porque son más conscientes, están más presentes, son súper conscientes. Quién sabe, pueden pasar a ser más cariñosos. Es una inteligencia amorosa. Pueden volverse más indulgentes, porque nos perdona. Su naturaleza puede convertirse en la de ustedes, su mente puede convertirse en la suya, y pueden salir de aquí sintiéndose tan completos, tan felices con ustedes mismos, que ya no quieran nada, porque sienten que ya lo tienen. Y de repente, la magia comienza a suceder en su vida, a su alrededor, y dicen lo que todos los demás. No sé lo que está pasando. Esto es desconocido y me encanta. Y lo desconocido ahora ya no es aterrador, porque han superado su miedo. Han ido más allá de la supervivencia. Entonces, a ese campo unificado que vamos a descubrir, lo he visto consumir gente. He visto lo que les pasa. He visto cómo conectan con él.
Es el sentimiento más humilde y poderoso que experimentarán nunca. Y ahora mismo, les hace ser parte de la vida mediante el amor. Y se expresa a través de nosotros. Y la expresión de su energía a través de nosotros es la expresión de nuestra mente, nuestra salud y nuestro entorno, las cosas que poseemos en nuestra vida. Y si están empezando a quitarse esas máscaras, esas creencias, esas fachadas, esos hábitos, esas adicciones emocionales, esas actitudes que bloquean lo divino en su interior, empezará a consumirles. Y va a empezar a moverse a través de ustedes y a su alrededor. Y de repente, todas las cosas que creían que querían, es posible que ya no las quieran, porque tienen menos tendencia a creer que algo externo les hará sentir mejor en el interior. Y tras 15 talleres avanzados, entiendo que vienen con muchas preguntas, con muchos problemas. Sé que vienen por muchas razones. Pero les prometo que cuanto más vayan más allá de sí mismos, menos importarán, porque serán menos materia. Porque su energía ya no estará invertida en el pasado, sino que está invertida en su futuro, y confían en eso más que en cualquier otra cosa. Cada vez que interactúan con lo desconocido, cambian su circuito y sus genes. Todo cambia. Encontrarán la verdad a un nivel superior. Van a escuchar algo diferente. La verdad estaba ahí, pero van a oírla diferente. Y empezará a tener sentido y hará que empiecen a pensar en lo que es posible. Y crearán una experiencia aún más profunda. ¿Me siguen? A eso se le llama evolución, ¿no? Comenzaremos cada meditación elevando su energía, descansando la tensión en el centro de su pecho. Y luego inhalarán y exhalarán desde ese centro creativo. Su conexión con el campo unificado comienza aquí. Este es el puente. Este es el nexo. Esta es la unión de polaridades, de la dualidad, la unión de separaciones o contrarios, integridad, unidad, amor. Es donde la polaridad comienza a formar orden y coherencia. Y practicarán para abrir su corazón. Y haremos que sea seguro para ustedes hacerlo. Y el ambiente es de esperar que les permita relajarse. ¿Por qué no arriesgarse? Con la misma pasión que es posible que hayan sentido por sufrimiento o críticas. ¿Por qué no usar la misma pasión para abrir su corazón, arriesgarse y ver lo que pasa realmente al hacerlo? Damas y caballeros, puedo decirles que es seguro. Y puedo decirles que lo he presenciado en los últimos talleres avanzados. Y he visto a hombres caer de rodillas con humildad, cuando abrieron su corazón del todo. Sollozaron, sollozaron y sollozaron y quedaron libres. Todo ese barniz y caparazón empleados para protegerse a sí mismos y a su familia, para obtener lo que querían, de repente se desprendieron. Y se sintieron bendecidos. Conocí a una mujer en la Costa Dorada de Australia, quien en su mayor parte se hacía cargo de todos y todo en su vida. Era una cuidadora, y por fin se marcó un propósito. Encontró una dirección, la misma cantidad de amor que ella empleaba para unir a la familia, la misma cantidad de amor con la que cuidaba a los demás, se lo aplicó a ella misma. La vi centrarse en esa intención. Y la vi caer de rodillas durante la meditación en la playa. Porque aquello fue una descarga del campo. Estaba interactuando con lo divino. Sacó el móvil e intentó describirlo, grabar, describir lo que le estaba pasando. Sintió un amor increíble y profundo hacia ella misma. Echó la vista atrás.
hacia todas las decisiones que tomaba cada día para conectar con lo divino y ser creadora, y se enamoró de esa persona. Y era su yo futuro, lo que atraía a esa persona hacia ella. Si hablamos de su futuro, ahí es donde vamos. Y van a vivir en el futuro. Y sí, tomó muchas decisiones para hacer eso. Tenía una intención en mente. Entonces, señores, vamos a abrir el corazón. Señoras, van a cuidarse de la manera que deberían. Y lo van a dejar muy claro. Cuando juntamos esa energía, la unión de todo eso es plenitud. Ahí es cuando empezamos a ver a la gente pasar de vivir en un estado mental egoísta a un estado mental desinteresado, porque se sienten tan enamorados de la vida, tan enamorados de sí mismos, que quieren que otros sientan lo mismo. Empiezan a dar y sienten satisfechas todas sus necesidades. Así que ¿por qué vivir en dualidad o escasez? Simplemente ya no está en su naturaleza. Empezaremos cada meditación reconociendo este centro creativo. Y quiero que abran el corazón. Quiero que sientan, que se arriesguen. Sabemos que cuanto más se siente una emoción elevada, más amplio es el campo que rodea el cuerpo. Lo sabemos. Están emitiendo más energía, más información. El campo que rodea el cuerpo puede expandirse hasta 9 metros de ancho. Podría pasarles a ustedes. Toda esa energía es una frecuencia y toda esa frecuencia lleva un mensaje, una intención. Y establecerán su intención por el bien mayor de todos los aquí reunidos hoy. En cada meditación, que la vida se enriquezca, que los cuerpos sean sanados, que los futuros se realicen. Y les pediré que sean conscientes de ello y lo experimenten. Y cuanto más esté su conciencia en la frecuencia de esa energía, más estarán creando un campo para que eso suceda. Sentirán esa energía y ese amor. Y les diré que lo que transmiten es lo que reciben. Y todo lo que reciben lo transmiten, porque transmitir es recibir. De repente, cuando esa información les cale y les impacte y la envíen de vuelta con otra persona, vamos a aumentar la energía de esta sala. Lo hemos hecho en todos los talleres avanzados. Lo volveremos a hacer en este. Pero no me voy a conformar con un pequeño cambio en la energía esta semana. Mi energía está lista para esta semana. ¿Por qué no hacemos que salte todo por los aires? Y quién sabe, podrían estar preparándose para ir a la cama. Y de repente, su sistema nervioso autónomo está tan afinado y es tan coherente que mientras retiran las sábanas para acostarse, les invade un increíble sentimiento de amor. Que lo divino se mueva a través de ustedes. Es tan abrumador que se acuestan y se rinden más a ello. Su cuerpo libera 1300 elementos químicos diferentes que comienzan a restaurarlo y repararlo. Y de repente la hormona de la juventud y esos elixires son liberados en su cuerpo y se vuelven más radiantes. Su sistema inmunológico vuelve a estar operativo. ¿Puede pasarles a ustedes? Pues empezaremos cada meditación abriendo el corazón, porque requiere una intención clara y una emoción elevada para cambiar su energía. Todos pueden tener una intención firme. Pueden decir, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico. Pero si sienten que falta algo, ese pensamiento se detiene justo en el tallo cerebral, nunca llega al cuerpo. Solo aceptarán, creerán y se rendirán a pensamientos iguales a sus emociones o estado energético, porque todos los pensamientos tienen una frecuencia. Entonces, si su idea sobre la riqueza es la intención, pero falta la energía, ¿cómo puede la riqueza aparecer en su vida? Tienen que cambiar su energía todos los días. Y al hacer eso, comienzan a contribuir al campo. Así que empezaremos a practicar. Y quién sabe, puede que le abran el corazón a su enemigo y digan, venga, superemos esto.
porque ya no están en conflicto con nadie, ni con ustedes mismos ni nada. Practicaremos lo de abrir el corazón. Y sabemos por nuestra investigación que nuestros alumnos pueden alcanzar la supercoherencia cardíaca. Los investigadores de HeartMath me llaman de vez en cuando y preguntan, ¿ha visto sus datos? No, porque los tienen ustedes. Bueno, sus estudiantes son sobrenaturales. Igual que estas lecturas. Lo sé, no dejo de decirles que son sobrenaturales. Pero vamos a empezar elevando nuestra energía, y cuanto mayor sea la energía, mayor es la emoción. Por lo que luego vamos a practicar esa bendita respiración. Sé que me dirán que son muy mayores, pero se lo he visto hacer a muchas personas mayores. Se consideraban viejos, pero la glándula pineal descargó muchas cosas geniales en su cerebro y están que arden. Su cerebro está en ondas gamma y están listos para la vida. Ya no les interesa la televisión, simplemente ya no es algo para ellos. Vamos a hacer esa respiración. Y quiero que aíslen esos centros. Créanme, esta energía es real. Yo lo sé. Me ha dejado patidifuso muchas veces. Es una energía poderosa. Y van a coger todas esas emociones almacenadas en el cuerpo como la mente, y como un alquimista, vamos a disparar esas emociones y convertirlas en oro, en emociones elevadas y energía. El cuerpo será liberado del pasado. Si las emociones se guardan en el cuerpo, este está en el pasado. Y sí, su cuerpo no va a querer hacer eso. Está acostumbrado a usar esos músculos para otras cosas. Pero los usarán de otra manera. Y quién sabe, esa energía puede despertar y que les vuelva la libido. Esa energía puede despertar e impactarles de lleno en el cerebro. Y tendrán una experiencia desconocida. Pero si no creen que exista, entonces solo irán a medio gas. Porque no creen que pueda pasarles a ustedes. Pero deberán hacer que suceda. Así que si vamos a practicar esa respiración, y van a bloquear los músculos y a inspirar, y se lo explicaremos también, que sabrán exactamente qué hacer y por qué. Y cuando entiendan qué y por qué, el cómo se vuelve más fácil. Les haremos practicar. Les presionaré y querrán parar. Y les recordaré que no dejen que el cuerpo sea la mente. Son mejores que eso. Solo necesitan un poco de pasión. Que la pasión sea mayor que su miedo. Eso es todo. Que la pasión supere a la mente analítica. Con esta respiración le hacen el amor al cerebro. No sé de qué otra manera decirlo. Lo entenderán cuando suceda. Asusta a mucha gente. Veo a la gente decir, sí, quiero lo desconocido. Y cuando chocan con la energía abren los ojos y me miran. Y les digo, se lo dije. ¡Wow! Sí, es mucha energía y tienen que igualarla. Su voluntad, su intensidad, su intención, deberán ser tal que puede pasarles a ustedes. Quiero que al final sean buenos en esto, porque entonces, a mí me ha pasado muchas veces. Si estoy estresado por algo o demasiado concentrado en algo o atrapado en una emoción, hago la respiración. Cuando actúa siempre pienso lo mismo. ¿Qué estabas haciendo, colega? Simplemente no importa. Y suprime esas sustancias químicas. La amígdala es como un Valium natural. Simplemente relájense. Los estudios demuestran que el Valium apaga el centro de supervivencia del cerebro. Eso es lo que hace. Pero adivinen qué. Si se sientan ahí todos los días y tienen uno de esos días en los que creen que no han hecho bien la meditación, porque su cuerpo está intentando destrozarles, demostrarles que no pueden hacerlo. Están ahí sentados, nada dispuestos a dejar que el cuerpo sea la mente. Están desarrollando esa voluntad.
cada vez que se enfrentan al cuerpo. En muchas meditaciones he pensado que era la peor meditación de mi vida. Estoy distraído, no me centro. ¿Qué me pasa? Ya conocen la lista completa. Yo seguía observando este pensamiento y asombrándome de que el observador en mí tenga que mirar esto todo el día. Y cuando dije eso, me contestó, imagina lo que observo todos los días. Y me sentí humilde, porque Dios mío tiene mucho sentido. Así que, sí, su cuerpo como mente puede oponer resistencia y hacerles creer que es la peor meditación, pero en realidad es practicar el estar presente. Y es una gran meditación porque la guerra está en marcha. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero de repente, el espíritu y la carne se vuelven uno, y deben tener una voluntad que coincida con la suya. Su mente debe coincidir con la suya, su amor por la vida debe coincidir con el suyo, y cuando sea así, aguanten, porque serán bautizados. Así que me dirán que ha sido la peor meditación. Yo les diré que ha sido la mejor, porque nunca deben juzgarse a sí mismos por sus meditaciones. Júzguense por su carácter, por quién son. Van a enfrentarse a esas limitaciones. Quiero que lo hagan, porque les diré por qué sus sueños no se han cumplido. Pero les diré que si tienen ese tipo de voluntad que dice, hoy no, hoy es el día, hoy lo hacemos, y su cuerpo les está atacando, y siguen acomodándose, siguen normalizándolo, lo divino en ustedes les va a querer más, porque se van a querer más a sí mismos, solo por hacer ese esfuerzo. Todo lo que les pido es que se queden quietos. No estén levantando pesas, no estén haciendo nada realmente complicado, solo estén ahí sentados. Se enfrentarán a eso, y su cerebro pasará a ondas beta de alta frecuencia con sustancias químicas de supervivencia activas. El cuerpo es como un adicto que siempre pide más y más, un poco de sufrimiento, solo un poquito, venga. ¿Qué les pasa? Y son conscientes de eso. Nunca más se permitirán sufrir, una vez que sean conscientes de ello, especialmente tras superarlo. Se dirán a sí mismos, he trabajado mucho para superar mi sufrimiento. No voy a repetirlo. ¿Lo entienden? Eso es amor propio, ¿no? Lo sé porque yo lo he hecho. Lo hago. La gente me dice, madre mía, eres muy... Con lo que haces, eres muy humilde a pesar de la popularidad y todo eso. Siempre respondo igual, que trabajo tan duro cada día para superar mi ego que no quiero reconstruirlo y tener que trabajar en ello otra vez. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Así que, cuando se enfrenten a eso, quiero que sepan que tendrán que tomar una decisión. Y esa decisión es si creen o no que hay algo más. Esa es. Porque si se detienen, creen que no hay nada más para ustedes. Eso es todo. Ese es el final de su creencia emocional. Esos son los límites de su creencia. Han llegado al final. Pero cuando llegan a ese punto se preguntan, ¿creo que hay más? Si es que sí, seguirán adelante. Y mantendrán su atención en esa inteligencia amorosa, ese amor inteligente que vive dentro de ustedes y a su alrededor. Empezarán a creer más en ello y a comprometerse más que con cualquier otra cosa. Cuando pasan a ser nadie, nada, en ningún lugar y en ningún momento, no pueden llevarse sus problemas, no pueden llevarse su cuerpo, no pueden llevarse a su exmarido, no cabe. No pueden llevarse su dolor. Tienen que ir más allá de su dolor para curarlo. Más allá de su identidad para cambiar su personalidad. Tienen que ir más allá de su cuerpo para curar el cuerpo. Y cuando lleguen a ese punto, pasaremos algún tiempo ahí. Imaginen que allí hay cosas que hacer. Vamos a hacer cosas allí.
no como cuerpo, sino como conciencia. Y si pueden hacer alguna de esas cosas, significa que no son su cuerpo, y las harán, y llegarán más profundo de lo que nunca pensaron. Y me refiero a muy profundo, porque los estudios demuestran lo profundo que van a llegar. Y toda su atención está en la posibilidad en lugar de en la partícula, y empezarán a no invertir la energía en este espacio y tiempo. Romperán los lazos emocionales con todos y todo en su vida, y esa energía vuelve a ustedes. Esa energía sirve para diseñar un nuevo destino. Pero todo su esfuerzo para convertirse en nadie, en nada, en ningún lugar ni momento, es para este evento. Porque van a convertirse en todos, en todo, en todas partes y en todo momento. Y entonces pueden ser cualquiera, tener cualquier cuerpo, poseer cualquier cosa, estar en cualquier lugar en cualquier momento. Y la paradoja es que se escogerán a ustedes mismos, porque se quieren tanto a sí mismos, que ¿por qué querrían ser alguien más? Para hacer todo esto tendrán que dejar atrás el cuerpo. Les daremos un mapa para llegar allá. Les diremos dónde no girar. Les enseñaremos el camino directo a lo divino. Y si pueden seguir la dirección y las instrucciones, llegarán allá. ¿Lo entienden? No giren aquí, porque puede conducir a una larga historia de su pasado. No entren en esa emoción, porque saben qué pasa cuando la sienten. Van a ir tras esa persona. Van a empezar a ser conscientes de todo eso, ¿de acuerdo? Van a abrir un camino entre su mente consciente y la subconsciente. Y cuando llegue el momento de mirar hacia el observador, si se acercan, pasan más tiempo frente al espejo, ¿no? Y si se acercan, entonces hay menos separación entre ambos. Y si hay menos separación, hay menos tiempo. Esto significa que las cosas aparecerán en su vida más rápido, ¿no están de acuerdo? Si la materia es la frecuencia más lenta, y el campo de energía de punto cero no es frecuencia, es tan rápido que es una línea. Y hay frecuencias infinitas. Al acercarse al campo unificado, también existe información infinita. Por lo que a medida que se acerquen, deberán experimentar reinos más allá de esta dimensión. Así que cuando estén despiertos, en lugar de hacer esto todo el rato, y girar aquí un segundo y volver a su vida, imaginen que abren un camino neurológico, una gran autopista neurológica, porque han estado practicando el desplegarse hacia él. Cada vez debería ser más fácil, ¿no? En la vida, se hacen una pausa cuando están por aquí, y la gente para un segundo y luego vuelve y el observador dice, ¿qué pasa? Luego vuelven y dicen, echa un vistazo. Es diferente que antes. ¿Eso quieres? No, no quiero eso. Ah, ¿quieres eso? Vale, dime qué quieres, que no lo sé. Cuando empiecen a hacer esto, y empiecen a caer en ello cada vez más, cuando paren un momento, pararán aquí. Las cosas empezarán a suceder en su vida mucho más rápido, y ha habido un camino maravilloso de hechos. Gente que ha hecho cosas increíbles. Todo lo que deben hacer es cambiar su energía. Entran en esa conciencia y podrá suceder. Y sucederá. Siempre lo hace. Porque si empiezan a actuar ilimitadamente, si empiezan a actuar alegres, si empiezan a sentirse libres, quién sabe, podrá convertirse en un hábito. Y la gente se va a preguntar si vuelve a pasarles algo porque parecerán haberlo superado. Pero, ¿y si eso se convierte en lo que son? Así que voy a pedirles, esta semana, que traigan su mejor energía a esta sala, porque he creado este evento. Y si podemos ceñirnos a ese futuro, vamos a hacer cosas bastante asombrosas. La energía está en esta sala. La gente que está aquí quiere estar aquí. Y quiero empezar. Vamos a empezar y a demostrarnos lo poderosos que somos realmente. ¿Listos para dominarse a sí mismos? Recuerden que en el taller progresivo terminamos el evento con la meditación más popular entre nuestra comunidad avanzada, y esa es la bendición de los centros de energía. Es todo el trabajo que han hecho a lo largo de los años, los que han ido haciendo mis meditaciones y centrando la atención en el espacio
que los labios ocupan en el espacio. Pueden ser conscientes del volumen del espacio que sus labios ocupan en el espacio. Todo eso era un entrenamiento. Yo sabía que esos dos tipos de concentración, convergente y divergente, centrarse en la partícula y la onda, centrarse en la materia y la energía, desequilibraría a muchos. Porque hemos visto miles de correos electrónicos que decían, ¿de qué narices está hablando? Sobre el espacio. Y recuerden que anoche dije que no son conscientes de su dedo gordo del pie, que no existe hasta que le dedican atención. Y entonces existe para ustedes. El campo cuántico está a su alrededor. Es energía, es información, pero si no son conscientes de él y tienden a centrarse en la materia y la partícula, entonces no existe para ustedes. Así que no esperen ver un gran efecto en su vida, hasta que empiecen a darse cuenta de que la materia es tanto la partícula como la onda. Así que cuando expanden su concentración y no sienten nada, energía, oscuridad, cuando pasan de una visión limitada a una muy amplia y empiezan a sentir información, el hecho de sentir, el hecho de darse cuenta, activa el lóbulo frontal y el cerebro primitivo, el cerebelo, el cerebro subconsciente, y hacer eso ralentiza la mente analítica. No pueden pensar cuando están sintiendo. Y hacer eso cambia las ondas cerebrales, de ondas beta a ondas alfa. ¿Me siguen? Siempre hay un poco de alboroto entre la comunidad de neuronas que luchan por su territorio. Pero si siguen expandiendo su concentración, antes o después, el cerebro se sincroniza, comienza a volverse más holístico, comienza a unificarse. Hemos visto muchas veces que en la gente que sigue haciéndolo, estas dos mitades del cerebro de repente se mueven y crean una unión psíquica. La unión de dualidades o polaridades. Es plenitud, es amor. Al mismo tiempo el corazón entra en coherencia y la persona queda conectada a algo más grande. El campo alrededor del cuerpo se expande y de repente ya nunca pensarán en forzar o predecir un resultado en sus vidas. Nunca lo harían. Confían, aceptan, tienen aplomo, son espontáneos, sienten que su vida está recibiendo cuidados. Ese es el estado natural del ser. Y de hecho, en ese estado se sienten tan completos que ya les parece tener todo lo que quieren. Y en ese punto se puede crear de verdad. Porque la mayoría creamos a partir de la polaridad, la dualidad, la carencia. Sentimos que nos falta algo, porque nos damos cuenta de que otro tiene tal coche, o lleva cierto peinado o cierta ropa. Y queremos algo de eso. En el momento en el que sentimos que nos falta algo que queremos, el cerebro de forma natural empieza a imaginar que tenemos justo lo que no queremos. ¿Siguen conmigo? Pero están separados de ello, ¿no? Cuanto más se sometan a las hormonas del estrés, y cuanto más usen sus sentidos para definir la realidad, más separación experimentarán con la gente y las cosas. Hay distancia entre nosotros, y hay distancia entre ustedes y sus sueños. Al someterse a las hormonas del estrés hay que trabajar y luchar por ello. Hay que empujar, lograr el control, forzarlo, porque su materia intenta influir en la materia. Cuando se sienten completos, hay menos separación, se sienten conectados. Cuanto más completos se sientan, menos carencias tendrán. Tendrán confianza, sabrán las cosas. Es un juego diferente. Saben que vendrá a ustedes. Vivir sometidos a las hormonas del estrés de manera constante es trasladar la atención de una persona a un problema, a otra persona, a otro lugar, otra cosa, otro objeto, otra lista.
otra cita programada, otro mensaje, otro correo electrónico. Mientras pasan de prestar atención a una cosa para prestársela a otra, cada una de esas cosas tiene una red neurológica reflejada en el cerebro. Mientras intentan controlar toda su vida, el cerebro empieza a disparar en patrones incoherentes. Y se sienten bastante incoherentes, porque su cerebro es incoherente. Al mismo tiempo, el corazón, con su propio ritmo y variabilidad, ahora se siente impaciente, resentido y frustrado, y late desacompasado, pierde la coherencia. Cuanto más vivan en modo supervivencia, cuanto más extraigan del campo de energía vital que rodea su cuerpo, esa luz e información, emiten luz e información todo el tiempo. Eso hacen los fotones, pero a medida que extraen energía de su campo de luz, porque tienen que usarla y convertirla en sustancias químicas, con el tiempo, el campo encoge, y ya no tienen energía para curarse, no tienen energía para sus sueños, no tienen energía para mantener esa visión viva en su mente. Así que cuando expanden la atención y no sienten nada, solo espacio, y no analizan ni piensan, ya no activan esas redes neurológicas en el cerebro, ¿verdad? De repente, cuando detienen los bucles en su cerebro, el sistema nervioso autónomo interviene. Y su trabajo es crear orden y equilibrio. Quiere crear homeostasis. Y nos dice que ella se ha ido. No sabemos por cuánto tiempo, pero se ha ido. Pongámonos manos a la obra y ordenemos y limpiemos la casa. Y empieza a enviar la información vital a través del sistema nervioso hasta el neocórtex. Y dependiendo de cuánto se adentren en el campo cuántico, de cuánto se rindan a esta frecuencia, el sistema nervioso empieza a procesar nueva información. Y hemos tenido gente que tenía programada alguna cirugía, con mucho dolor, que se ha levantado de una meditación convertida en nadie, en nada, sin tiempo ni espacio, y de repente están bailando en el escenario sin dolor, sin ningún dolor en absoluto, ninguno. Y habían visto a muchos especialistas que intentaron ayudarles con el dolor. Nada había funcionado. Esa inteligencia sabe cómo curar mucho mejor que ustedes y yo, ¿sí o no? Cuando prestan atención a estos centros de información, cada uno de estos centros tiene su propia frecuencia, su propia energía, su propio mensaje, su propia intención y conciencia. Tienen sus propias hormonas, sus propias glándulas, su propia química y sus pequeños cerebros individuales. Y si tienen tejido neurológico en acción, a eso se le llama mente. Así que cuando estos centros se activan con energía, cuando los activan con un pensamiento o una reacción, emiten energía desde esos centros, crean una mente en cada uno de estos centros. Porque esa energía lleva un mensaje, una conciencia, una frecuencia. Se mueve a través del tejido neurológico. Es la mente. Cuando activan estos centros con un pensamiento, de repente estos centros están consumiendo energía. Pero si siguen aprovechando este campo vital y siguen encogiéndolo, no hay energía ni mente en ninguno de esos centros. No hay conciencia. Y la disminución de esa energía es lo que llamamos enfermedad. Toda enfermedad es una disminución de frecuencia y un mensaje incoherente. Cada uno de esos cerebros, que debería enviar una señal neurológica a las células, tejidos y órganos en cada una de esas áreas, no emite energía ni mensaje para esos órganos. Y por supuesto, los órganos empiezan a enfermar. ¿Entienden lo que digo? Así que cuando centran la atención en esos centros de energía, están diciendo que ese es su objetivo, porque la atención está donde está la energía, localizan el centro. Y si se fijan en el espacio que rodea a cada centro, crearán una señal coherente en esos cerebros individuales, igual que en este cerebro de aquí. ¿Me siguen? Si bendijeran estos centros en un estado de amor, de gracia y de inspiración, en una frecuencia elevada, entonces
empezarán a crear coherencia. Y cada uno de estos centros aprovechará un nuevo campo de energía y conciencia, luz e información para llevar la materia a una nueva mente. La gente se ha curado a sí misma de cánceres de vejiga o de próstata o de impotencia, diverticulitis, tumores en el útero o en los ovarios, reflujo ácido, problemas estomacales, enzimas hepáticas elevadas, asma, palpitaciones, cáncer de tiroides, tumores cerebrales. Lo hemos visto todo. Pero la formación debía tener lugar antes de decírselo, porque si no pueden centrarse en cada parte del cuerpo y el espacio de alrededor, no es eficaz. El grado de eficacia depende de la concentración, y si no pueden pasar sus ondas cerebrales de beta a alfa, entonces no entran en el sistema operativo. Están de pie al otro lado de la puerta e intentan cambiar el programa gritándole a la pantalla de su ordenador. Cuando el programa se está ejecutando, eso no sirve de nada. Cuando comiencen a ralentizar las ondas cerebrales de beta a alfa, y nuestros estudiantes lo hacen muy bien, saben cómo hacerlo. La práctica, la repetición, ha creado la sensación de saber cuándo lo han conseguido y cuándo no. Eso es lo que me importa, porque cuando vuelvan a su vida, no van a mentirse a sí mismos y a meditar sin estar presentes. Sabrán que pueden hacerlo mejor, sabrán que todavía no lo han logrado, conocerán qué se siente al lograrlo y les gustará más que su propia frustración e impaciencia. Esa es la señal de alguien que le da la vuelta a la tortilla. Así que mientras centran la atención en cada uno de estos centros y modifican sus ondas cerebrales y éstas se ralentizan, la conciencia se desprende del córtex y cae directa en el sistema nervioso autónomo, su conciencia en su reino subconsciente. Lo único que hay que hacer es plantar una semilla. Ahora pueden dirigir una intención a cada uno de estos centros.